Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Buenas tardes. doctora. Mientras estoy abriendo la lista de asistencia, vamos a esperar a que sus compañeros terminen de ingresar, por favor. Buenas tardes, doctora. Hola, Mario, buenas tardes. Bien, empecemos entonces. El tema que nos corresponde desarrollar el día de hoy es el de luxaciones. Ya, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla para que avancemos. Bien. Cualquier pregunta que tenga, cualquier pregunta que tengan o duda, Esdenka, ¿estás por ahí, por favor? Sí, doctora, aquí estoy. Ya, cualquier duda que haya, por favor, levantan la mano y Esdenka, me avisas, por favor. Ya, doctora, no se preocupe. Ya. Bien. Entonces, empecemos con las luxaciones. La luxación se define como la pérdida total del contacto, como dice en la diapositiva, entre las epífisis que forman la articulación. Esta pérdida de contacto puede ser permanente o puede ser pasajera. Una variación de las luxaciones va a ser la subluxación, que va a ser una pérdida parcial del contacto. Entre ambas, entre lo que es la luxación y la subluxación, va a existir una alteración en la integridad del perfil óseo.
Ya, esperemos un ratito, admitiremos a sus compañeros. Ya. Entonces, lo que se debe hacer es valorar la integridad de lo que es los extremos articulares, ¿no es cierto? El perfil óseo, en qué condiciones está, en qué circunstancias ha pasado la luxación, el accidente, etcétera, ¿ya? Entonces, las luxaciones se van a clasificar en luxaciones parciales o luxaciones, incompletas. Y las luxaciones completas. Como ustedes ven en la imagen, esta es una luxación parcial, porque todavía, fuera de que se ha desplazado del lugar de la articulación, todavía está dentro de lo que es la cápsula articular. Y en esta imagen, en la de abajo, ustedes pueden ver una luxación completa. Denme un ratito, por favor. Ya. En estas luxaciones parciales o incompletas, bueno, en cualquier tipo de luxación o subluxación, siempre va a haber el daño no solamente de la cápsula, aparte del desplazamiento de las superficies articulares, sino también la lesión o, en este caso, esguinces de los ligamentos que están alrededor de la articulación. Los tejidos periarticulares son los que se ven afectados. Otra clasificación que se menciona es de acuerdo al tipo de trauma, van a ser las luxaciones traumáticas y las luxaciones ortopédicas. Las luxaciones traumáticas van a ser las más frecuentes y se presentan por un trauma bastante intenso y pueden ser las lesiones recidivantes, las habituales y las antiguas. Las recidivantes son las que se denominan por presentar una lesión de las partes blandas y se va a presentar junto con un traumatismo que es cada vez menos intenso. La luxación traumática habitual son luxaciones que el mismo paciente las va a producir y las va a poder reducir sin dificultad. Este tipo de luxaciones se presentan especialmente en aquellos pacientes que tienen los tejidos laxos, lo que se denomina una hiperlaxitud ligamentaria, por ejemplo. Entonces, las superficies articulares se van a desplazar con mucha facilidad fuera de lo que viene a ser la cápsula articular. Y las luxaciones traumáticas antiguas, se las dice antiguas cuando pasan más de 3 semanas por lo general. Luego tenemos las subluxaciones ortopédicas y entre estas vamos a tener la luxación congénita y la luxación patológica. La luxación congénita es cuando hay alteración congénita en las superficies articulares que van a facilitar la luxación. La luxación ortopédica patológica es aquella cuando hay destrucción de una o de las dos superficies articulares gracias a un proceso patológico. Esto se presenta generalmente en las artritis, en el tumor óseo, alguna vez en las artrosis.
Y en alguna bibliografía van a encontrar también por una tuberculosis. ¿Ya? Luego, tenemos las clasificaciones. Ahora sí ya no funciona. Las clasificaciones de acuerdo al tiempo de evolución. Estas clasificaciones van a ser agudas, recientes y las luxaciones antiguas. Las agudas, como en este cuadro, en esta imagen, ustedes pueden ver, se dicen agudas porque se producen inmediatamente de un traumatismo, que puede ser más o menos fuerte. Este traumatismo puede ser también por un proceso patológico, ¿no? En el caso del anterior que hemos mencionado. O en el caso de que no existan antecedentes de luxaciones y no tienen ningún tipo de complicación. Luego, las alteraciones recientes, perdón, las luxaciones recientes, como esta placa radiográfica, es la que se denomina recidivante, que ocurre cuando la articulación ya ha sufrido una luxación y se vuelve a repetir, ¿no? Esto es reciente o recidivante, es la que se denomina cuando se vuelve a presentar luego de semanas de una primera luxación, ¿no? Puede ser, no sé, unas 3 semanas. Y este tipo de luxaciones va a ser común en los deportistas. Luego tenemos la luxación crónica, antigua o inveterada. Aquí vemos en el caso de este hombro. ¿Ven el cursor de mi computadora, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora, sí, sí. Ok. Este tipo de luxación se produce cuando el hueso no está dentro de la articulación, como podemos ver aquí arriba, ¿no? Entonces, esta superficie articular no está dentro de la articulación. Ya se tiene una lesión previa. Entonces, tiene también cicatrización en los tejidos blandos. Y por lo tanto va a haber dificultad de que el hueso pueda volver a su posición original. Que pueda retornar a su posición original por sí mismo, por ejemplo, ¿no? Esto se llama una luxación crónica. Y van a ser aquellas luxaciones que ante cualquier movimiento o un esfuerzo, cuando ya es crónico, un esfuerzo leve o moderado, la articulación se va a desplazar, va a salir de la cápsula articular o de la superficie de contacto, que es lo que normalmente ocurre, no diríamos normalmente, sino que es lo que ocurre con frecuencia en la articulación del hombro, ¿ya? Luego, la etiología de las luxaciones. Para que una luxación se produzca, se necesita de un trauma muy, muy intenso. Y este tipo de luxaciones se va a presentar más en los adultos varones que en los niños o niñas. Esto puede ser por un mecanismo directo, o sea, por un mal movimiento, un movimiento brusco, o puede ser por un movimiento indirecto. El indirecto es el más frecuente, ¿no? Es, también por movimientos bruscos, pero que se lesionan las articulaciones distales. O también se pueden producir por contracciones musculares violentas, que hace que la articulación se desplace fuera de la superficie articular y produzca una alteración en entre las superficies articulares, ¿ya? Dentro de la anatomía patológica,
dentro de la etiología y la anatomía patológica, se dice que lo que les mencionaba hace instantes, que en la luxación, más que en la subluxación, se observa una ruptura, un daño en la cápsula articular. Y esto a veces va a producir un desgarro de los ligamentos, de los músculos periarticulares, de los vasos, de los nervios y muchas veces no ruptura, pero sí una alteración a nivel de la piel. ¿Ya? Ahora, dentro de la clínica vamos a poder observar la tríada, que es la que hemos hablado la clase pasada, que va a ser el dolor, el edema y la impotencia funcional. ¿Ya? El dolor va a ser intenso en el momento en que se produce la luxación y se va a ir agudizando a medida que se intenta realizar movimiento. ¿Ya? Entonces, esto va a ser una fase aguda, bastante intenso y selectivo, y que va a ir aumentando pasadas las 24 horas. ¿No? Entonces, para eso lo que se necesita es hacer una reducción y la inmovilización correspondiente. Luego, existe la deformidad, como ustedes pueden ver aquí, o van a ver en la placa radiográfica, las articulaciones salen de sus superficies articulares y ya no son regulares, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos una luxación de la diáfisis, perdón, de la epífisis distal del fémur. Ya, entonces esta deformidad se va a caracterizar de acuerdo al tipo de luxación. La deformidad será mayor cuando existe una luxación, y si es una subluxación, la deformidad va a ser moderada. Esto en consecuencia a los desplazamientos, como les decía, de estos extremos articulares. Luego tenemos la posición del miembro afectado, que va a ser típica para cada tipo de luxación. Dependiendo de la articulación, entonces va a haber una posición característica después de la luxación. El edema, como ustedes ven en la diapositiva, también está presente gracias al impacto fuerte que se presenta en este tipo de patologías. Y obviamente la presencia del hematoma. Luego tenemos otra característica que va a ser la fijación elástica. En este tipo de fijación existe una resistencia invencible al intentar movilizar el miembro luxado, y eso va a provocar mucho más dolor, ¿no? Entonces va a existir una resistencia porque no se puede realizar el movimiento que debe caracterizar a cada segmento. En caso, todos estos que les he mencionado están presentes en una luxación. Si fuera una subluxación o lo que se conoce como dislocación, va a haber sí una deformación del miembro adoptando una postura antinatural, ¿no? Entonces, lo que se denomina una posición antálgica. Va a existir la limitación o imposibilidad de movimiento, y también puede existir la presencia de daños en los ligamentos periarticulares. Ante cualquiera de estos casos, lo que se va a hacer es valorar el grado de afección.
Tenemos el de primer grado cuando puede, en el caso de miembro inferior, en el caso de tobillo, vamos a tener el de primer grado cuando puede apoyar el pie y caminar, pero con dificultad. En el de segundo grado puede apoyar el pie parado, pero no puede caminar. Cuando dice apoyar, es solamente, como uno dice, es apoyar sin descargar peso. Ya está apoyando nada más. Y el de tercer grado, cuando no puede ni siquiera apoyar el pie, estando de pie, parado, esto por la presencia de dolor en el miembro inferior. ¿Ya? ¿Tienen preguntas hasta aquí, chicos? ¿Alguna pregunta? Doc, en el caso de esa luxación de hombro que nos ha mostrado donde se veía básicamente una parte del hueso, ¿cuál sería el primer procedimiento para reacomodarlo más o menos? Ya, enseguida vamos a hablar de la conducta del tratamiento. Ah, ya, ok, Doc, Enseguida les gracias. explico, ¿ya? Pero me refiero a que si hasta donde les he hablado, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? No, Para doctora. preguntar. Ya. Espero que esté todo claro. Ahora, esas definiciones, Doctora, una pregunta. Lainez, dime. Buenas tardes. Buenas, Usted ha hablado de una luxación traumática, me parece. sí. ¿Cómo es que uno mismo se produce? Cuando es traumática, es por un mal movimiento, un movimiento brusco, o puede ser por acción de una contracción brusca y violenta de un músculo. Por ejemplo, cuando están corriendo o cuando, no sé, de pronto, generalmente estas luxaciones, como les decía, ocurren más en los varones y en deportes, y en los deportes, cuando, por ejemplo, están corriendo, jugando fútbol y giran sobre su eje. O de pronto viene un jugador y les empuja, que es lo que normalmente, ¿cómo se llama? Cuando les barren en la cancha, ¿no es cierto? Entonces empuja el tobillo y antes de llegar a la fractura lo que se produce es una luxación. En este caso sería por un tercero, ¿no es cierto? Pero cuando uno mismo se lo produce es generalmente por un impacto fuerte, un impacto directo o por una contracción muscular con mucha fuerza. Ok, ¿Ya? doctora, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más, chicos? Doctora, tengo una duda. Sí, ¿Las luxaciones de tercer grado en tobillo sí. también están acompañadas de rotura de ligamentos o no siempre pasa eso? Sí, puede ser. Lo que pasa es que hay que considerar si las superficies articulares han perdido el contacto entre una y otra, entonces sí se produce un esguince y hasta una ruptura de ligamentos. Pero si existe una subluxación, o sea, solamente en lugar de estar así juntas, existe un ligero desplazamiento antes de que se separen. ¿Están viendo la cámara, la pantalla, chicos? Sí, doctora. Cuando existe este ligero desplazamiento que es la subluxación, puede incluso haber un esguince muy de primer grado hasta de segundo grado. Cuando ya existe la ruptura, entonces ya estaríamos hablando tanto en la parte del ligamento como en la articulación, hasta de un tercer grado. ¿Ya? Gracias, doctora. Adriana, dime. Doctora, una pregunta. ¿Cómo es que se da la hiperlaxitud en las personas? Adriana, te cuento que no te escucho nada. ¿Ahora sí me escucha? Si gritas, te Bajito. escucho. Ya.
¿Cómo se da la hiperlaxitud en las personas? ¿Nacen con eso o después del tiempo ya tienen esa hiperlaxitud? Ya, la Son accidentes. hiperlaxitud, perdón, la Inés. No, decía que eran accidentes. No, la hiperlaxitud no. La hiperlaxitud es una condición que puede ser genética. ¿Qué quiere decir? Que el organismo, o bueno, los tejidos, no el organismo, los tejidos tienen una mayor cantidad de colágeno y elastina específicamente en la cápsula, ligamentos y tendones. Entonces hace que las superficies articulares y los tejidos, más que todo, sean bastante flexibles, sean bastante, ¿cómo te puedo decir? Que tengan bastante movilidad, incluso que superen los parámetros de amplitud articular más de lo normal. Esta hiperlaxitud ligamentaria, más que todo, va a estar relacionada con la hiperlaxitud articular. Y esto hace que la articulación, por ejemplo, cuando uno está así y estiras, extiendes más los dedos, en la hiperlaxitud esto puede llegar incluso hasta los 90 grados. Una prueba que se hace es el del dedo pulgar, cuando si hubiera una hiperlaxitud, el dedo casi llega al borde radial. Entonces, esta hiperlaxitud hace que las articulaciones sufran las luxaciones o subluxaciones de manera frecuente, a tal punto que ya se hacen crónicas. ¿Ya, Anita? Gracias, Doc. Ya. ¿Alguna pregunta más por ahí, chicos? Para que continuemos. Bien. Como no me preguntan, yo les voy a preguntar en un ratito, no se preocupen. Bueno, continuemos entonces. Ya, esto pasaba, lo que les digo, en la clínica de evaluación, ¿no es cierto? Ahora, ahora ya se colgó. Espérenme un ratito. Ya. Ahora sí. Ya, en cuanto al diagnóstico, ve la diapositiva, ¿verdad? En cuanto al diagnóstico, chicos, una luxación puede ser diagnosticada inmediatamente ocurra la lesión. ¿Cómo se la va a diagnosticar? En ese momento de la lesión, con pruebas específicas o con la observación, que es lo que vemos, qué es lo que ocurre en ese momento, ¿no es cierto? Yo he buscado imágenes en placas radiográficas para que sea más visual, más objetiva, pero cuando volvamos del corte, les voy a poner las imágenes, cómo se observarían los segmentos sin la placa radiográfica. Ya, entonces, una forma de diagnosticar es viendo cómo está la continuidad en la articulación, ¿no es cierto? Si ya existe una deformación. Luego, inmediatamente ocurre la luxación o la subluxación, existe un edema. Luego del edema, como les decía, se presenta en algunos casos, no en todos, la presencia del enrojecimiento y luego se produce el hematoma. El hematoma no se presenta inmediatamente, sino a las horas de transcurrida la luxación.
Y otra forma de diagnosticar es la limitación del movimiento. Ojo que en el momento puede confundirse incluso con una fractura. Entonces, se debe realizar una placa radiográfica para que podamos corroborar las impresiones que podamos tener una vez evaluada el segmento o evaluado la articulación. Entonces, lo que va a indicar más de la lesión es la deformidad que pueda presentar la articulación. Una malformación, eso quiere decir que no va a haber la solución no va a haber esa continuidad, perdón, no es solución de continuidad, sino la continuidad de las superficies articulares y por lo tanto va a existir un abultamiento de la articulación que se ha visto luxada o subluxada. La presencia de los moretones o el enrojecimiento, inicialmente empieza un enrojecimiento junto con el edema y como les decía, posteriormente se va a establecer la presencia del hematoma. Cuando existe una luxación, eso quiere decir que las superficies articulares salen de contacto, va a existir también un entumecimiento o la debilidad que es característica en la zona que está lesionada. Aparte de eso, va a existir también el dolor, ya hemos dicho, ¿no es cierto? Y la limitación para mover. En algunos casos, como en la articulación del tobillo, puede existir ligero movimiento cuando es una subluxación, pero no puede resistir en el caso del tobillo, otra vez digo, no existe una tolerancia o soporte del peso del cuerpo, del peso total, sino una resistencia de peso parcial. Luego tenemos como otra característica para el diagnóstico, en ese momento sin realizar la prueba, es el dolor intenso, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el paciente es llevado a la clínica y se ven todos estos signos, más los síntomas del paciente, se realiza la placa radiográfica y se puede advertir la lesión, si quieren, la alteración de las superficies articulares. Voy a volver a mostrarles en las placas radiográficas cómo ocurre o las características que se pueda ver en la presencia de una luxación. Entonces, ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. ¿Esta es una subluxación o es una luxación? Una subluxación, doctora. Una subluxación, correcto. ¿Por qué es una subluxación? Porque aún no Probablemente está porque no salió salido totalmente del lugar. Doctora, por completo. Exacto, no se ha desplazado por completo. Esta de aquí del tobillo es una luxación o una subluxación. Una luxación porque se ha desplazado de su lugar. Sí, es una luxación, pero en este caso, en el caso de la mortaja tibio-peronea, astragalina, esta que es la tibia, ha salido, pero el otro hueso permanece todavía en ligero contacto. Ahora, esta es una placa lateral. Habría que ver cómo está el hueso en una placa antero-posterior. ¿Ya? Entonces, es importante cómo están las imágenes, para diagnóstico, para poder establecer el tipo de daño que existe en la articulación. Ahora, en el caso de esta imagen, en la imagen inferior, ustedes pueden ver el cursor también.
Sí, doctora. Ya. ¿Qué tipo de luxaciones? ¿O qué es luxación o subluxación? Luxación, Doc. Es una Luxación. luxación, ¿no es cierto? Porque ya ha perdido esa continuidad. En esta existe todavía cierta relación. Aquí ha perdido ya la relación. Miren, la rótula está totalmente distante de lo que es la epífisis y está más bien cerca a lo que es la meseta tibial. ¿No es cierto? Entonces, esta también es una luxación. Entonces, cuando me refiero a estas características en la radiografía, si vemos estas articulaciones por fuera, como se dice en vivo en directo, lo primero que vamos a observar va a ser la deformación aquí, ¿no es cierto? Aquí es el olecranon, va a sobresalir un poco más. Esto obviamente va a estar edematizado. Aquí va a hacer lo mismo. Aquí el peroné va a estar sobresaliendo y también esto se va a... Aquí no se nota mucho, pero si ven estos bordes, todavía está manteniendo la forma el tobillo, ¿no es cierto? Puede ser de que en una vista antero o posterior exista un edema hacia la región lateral. Y obviamente aquí en la rodilla, como les digo, la rodilla puede ser que esté bastante inflamada o edematizada. ¿No es cierto? Bien, chicos. Entonces, si no me equivoco, la otra reunión está programada para dentro de unos 2 minutitos. Así que vamos a aprovechar y voy a llamar lista, ¿ya? Denme un ratito. Así que no se me vayan. Ya. Daniela Apaza. Nicole Arana. Joel Calderón. Presente, doctora. Presente, doctora. Presente. No se duerman, no se duerman, por favor. Ya. Joel Calderón. Huara Calle. Eric Fidel Candia. Ana María Chipana. Presente, doctora. Estoy viendo Eric en el chat. Doctora, no sé si me escucha, mi parlante está mal. ¿Quién es? ¿Quién es? Eric Candia. Ya, Eric. Después, Ana María. Presente, doctora. Silvia Tatiana. Presente, doctora. Giovanna Copa. Juliana Cortés. Presente, doctora. Debra Fernández. Presente, doctora. Omar Ángel Herrera. William Gutiérrez. Fernando Humérez. Marco Antonio Ibáñez. Presente, doctora. Jazmín Laredo. Presente, doctora. Laines Latorre. Presente, doctora. Lazo. Ángeles Limachi. Presente, doctora.